Saludos, mi nombre es Arlene Paulino y voy a estar hablando acerca de algunos acontecimientos más importantes desde 1914 hasta la actualidad. La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia, transcurrido desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Como principales causas tuvimos el imperialismo de la época, el avance tecnológico de la industria bélica, la paz falsa que hubo en los años anteriores y como hecho desencadenante el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando. Los países involucrados fueron la Triple Alianza de Alemania, Austria-Hungría e Italia contra la Triple Entente conformada por Rusia, Francia y el Reino Unido, aunque eventualmente Italia acabó uniéndose a la Triple Entente. En este conflicto bélico se enfrentaron dos principales frentes, que fueron el Frente Occidental Europeo, en el que se enfrentaron Alemania contra Francia y Reino Unido, y el Frente Oriental, en el que se enfrentaron Alemania contra Rusia y Austria-Hungría contra Rusia. Al Frente Occidental posteriormente se le acabaría uniendo Estados Unidos. La guerra finalizó debido a las masivas pérdidas en ambos bandos con el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad material y moral de la guerra. Como consecuencia, tuvimos una gran devastación demográfica y social, la finalización de varios imperios de la época y la formación de nuevos países, así como una gran crisis económica que eventualmente dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, por las ideologías que se financiaron luego de los descontentos por esta guerra. La Revolución Rusa es una guerra civil que se desarrolla entre el 8 de marzo de 1917 al 16 de junio de 1923. Entre las principales causas tenemos la indiferencia de los gobernantes y represión ejercida por los mismos hacia la población, la crisis económica que vive el país al estar en hambruna, la decisión del zar de participar en la Primera Guerra Mundial y otros conflictos bélicos de la época, y la falta de representación política de la burguesía y la clase obrera que llevó a la aparición de los primeros partidos políticos. Aunque en esta guerra solamente estuvo involucrado Rusia, se repercutió mucho en otros países, y fue básicamente una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II, posteriormente al gobierno provisional. Se dividió en 4 etapas que fueron la Revolución de Febrero de 1917, el gobierno provisional de Alexander Kerensky, el Octubre Rojo o Revolución de Octubre de 1917 y la instauración del gobierno del bolchevique. Este conflicto finalizó con la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, en 1922, que llevó a finalizar la Guerra Civil en 1923. Y entre las principales consecuencias tuvimos la caída de la monarquía de los zares, la guerra civil entre 1918 y 1920 de los bolcheviques contra los revolucionarios, en la que ganaron los primeros, el establecimiento de un régimen comunista, la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial y su participación en la Guerra Fría, entre otros. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre el 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. Entre las principales causas están la insatisfacción alemana por el Tratado de Versalles, el ascenso de Hitler y el nazismo al poder, y su alianza con otras potencias totalitaristas, entre otras. Los países involucrados estuvieron divididos entre las potencias del eje, que fueron la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial junto a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumanía, Finlandia, Tailandia, Irán e Irak, y los países aliados, que fueron Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, Polonia, China, Noruega, Dinamarca y Australia, entre muchos otros. El hecho involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época y se desarrolló principalmente en 3 escenarios distintos, el continente europeo, el asiático y el africano, en los que se enfrentaron las tropas de ambos bandos opuestos, así como los países involucrados voluntariamente o la fuerza en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y la población civil. Finalizó luego del suicidio de Hitler y la rendición de Alemania y posteriormente con el desastre nuclear de Hiroshima y Nagasaki con la rendición de Japón. Entre sus consecuencias tenemos la devastación casi total de Europa, la división de Alemania, el surgimiento de nueva tecnología y la muerte de más de 70 millones de personas, entre otras. El Holocausto de 1941 a 1945. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, auspiciados por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. Fue causado principalmente por la ideología antisemita nazi que viene de siglos de hostilidad hacia los judíos, racismo y nacionalismo moderno. Esto fue impulsado por el Partido Obrero y su representante Adolf Hitler. Entre los países involucrados tenemos a Croacia, Alemania, Italia, Hungría, Bulgaria, etc. Este hecho finalizó con la Segunda Guerra Mundial, siendo vencedores los aliados, quienes liberaron a los judíos de los campos de concentración en los que se encontraban. Entre las principales consecuencias, la más evidente fue la de los 6 millones de judíos asesinados de un modo u otro, los casi 25.000 campos de concentración construidos en aquella época, junto a otros tantos de miles y millones de asesinados de otras etnias y nacionalidades.
La Guerra Fría es un conflicto bélico que se desarrolló entre el 12 de marzo de 1947 al 26 de diciembre de 1991. Entre las principales causas de la Guerra Fría estuvieron la intención de la Unión Soviética de difundir el comunismo, la posesión de armas atómicas por parte de Estados Unidos y el temor de los soviéticos de que Estados Unidos usara a Europa como base para atacarlos. Entre los países involucrados estuvo Estados Unidos con la OTAN, que está compuesta por Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Finlandia en el momento de este conflicto, y la Unión Soviética con su Pacto de Varsovia, que aliaba a Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumanía y Vietnam. Básicamente fue un enfrentamiento en el que los países nunca llegaron realmente a enfrentarse militarmente, ya que aunque tenían el armamento nuclear y el ejército suficiente, nunca se atacaron realmente. Los Estados Unidos y sus aliados defendían la libertad de comercio y el libre mercado, mientras que la Unión Soviética perseguía la desaparición de la propiedad privada y de las clases sociales. Finalizó con la disolución de la Unión Soviética en 1991 y su división en 50 repúblicas independientes, siendo la Federación de Rusia la más importante. Entre las consecuencias más importantes está la caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación de Alemania en 1990 y la conversión de Estados Unidos en la máxima potencia mundial, además de la acumulación de gran cantidad de armas nucleares por parte de ambos bandos. La crisis de los misiles de Cuba se desarrolló entre el 15 de octubre al 28 de noviembre de 1962. Fue un conflicto en el que Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba durante la Guerra Fría, por lo que amenazó con invadir la isla e incluso envió patrullaje naval. Entre las principales causas están los intentos de Estados Unidos por derrocar al gobierno castrista de Cuba, rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la instalación en Turquía de misiles de la OTAN apuntando a ciudades soviéticas y finalmente la colocación de misiles rusos con el motivo de disuadir a Estados Unidos. Los países involucrados fueron la Unión Soviética, Estados Unidos y Cuba. Finalizó luego de un acuerdo entre ambas partes en el que la Unión Soviética excluyó a Cuba y posteriormente retiró su armamento militar del país, por lo que Estados Unidos puso fin a su patrullaje naval. Entre las principales consecuencias están la muerte del piloto estadounidense de un avión espía que fue derribado por las defensas antiaéreas soviéticas, el inicio de la diferencia entre las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba, el desmantelamiento de los misiles de la OTAN en Turquía y la instalación del teléfono rojo, que fue una línea para poner en contacto a la Unión Soviética y Estados Unidos para hacer acuerdos diplomáticos en forma rápida. Conflicto ruso-ucraniano. Es un conflicto que se ha ido desarrollando desde el 20 de febrero del 2014 hasta la actualidad. La guerra ruso-ucraniana es un conflicto bélico que se encuentra actualmente en curso y ha sido provocado por la rusificación de Ucrania, que es básicamente el interés de las autoridades rusas y soviéticas de fortalecer la posición rusa en los ámbitos político, nacional y lingüístico en el país de Ucrania. Ha sido causado principalmente por la rivalidad de las políticas imperialistas de Rusia, los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. También está entre las causas el levantamiento de rebeldes prorrusos en las regiones de Donetsk y Luhansk, conocido como la Guerra de Donbass, las protestas del Euromaidán por la suspensión de la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, y se ha exacerbado con el interés de la OTAN para que Ucrania se una a ellos, lo que podría ser peligroso para Rusia. Entre los países involucrados está la Federación de Rusia y sus aliados, dígase Osetia del Sur, Siria, Bielorrusia, Irán y otros, contra Ucrania, Crimea y la OTAN, que está compuesta por Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Francia y otros 25 países. Ha comenzado básicamente con la anexión rusa de Crimea, una península ucraniana sobre el Mar Negro, por parte de Rusia, y se ha exacerbado por la reciente crisis de 2021 al 2022, en la que Rusia reunió cerca de 100.000 soldados y equipo militar en la frontera rusa, y finalmente invadió en el presente año. Luego de la invasión se han estado llevando a cabo negociaciones para lograr la paz, en las que Rusia exige la neutralidad de Ucrania, el reconocimiento de la adhesión de Crimea a Rusia y de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk como estados independientes. Y aunque el gobierno ucraniano ha declarado su interés por discutir estas demandas, todavía no se ha llegado a un acuerdo. Entre las principales consecuencias hasta el momento están la anexión de Crimea y el sudeste de Ucrania por parte de Rusia, la invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero del presente año, que ha involucrado bombardeos y presencia de armamento nuclear, y la muerte de alrededor de 6.000 civiles y más de 8.000 heridos, así como más de 42.000 soldados de ambos bandos, incluyendo la captura de tropas ucranianas y rusas, y finalmente un gran éxodo de personas de las zonas afectadas en condición de refugiados en otros países. Para concluir con este pequeño documental me gustaría terminar con la siguiente frase: la guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje. Mark Twain. En lo personal entiendo que es una frase muy cierta. Cuando la diplomacia falla, se suele recurrir a los enfrentamientos en los que se pierden millones de vidas y en los que la mayoría de las veces se pierde más de lo que se gana. Es por lo mismo que debemos abogar por fomentar el entendimiento mutuo y por trabajar para lograr alianzas en miras a reducir los conflictos y minimizar los resultados trágicos como los de los conflictos mencionados en este video. Muchas gracias por su atención.